ya estamos con un excelente profesional y gran amigo, el doctor Fabián Piedimonte. Él es neurocirujano, presidente de la Fundación CENIT, para la investigación de neurociencias. El tema lo pidieron unas cuantas personas, y porque sé que hay novedades en el Parkinson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana María? Muchas gracias de nuevo por invitarme a tu programa. Al contrario. Y vos sabés que precisamente hablaron varias personas porque preguntan, bueno, que ya lo vas a explicar vos, ¿qué es el Parkinson? ¿Y se opera el Parkinson ahora? Bueno, el Parkinson claramente es una enfermedad absolutamente distribuida en toda la población. Es una enfermedad que no tiene distinción por raza, por básicamente sexo, por creencias. Si bien está más difundida luego de la sexta década de la vida, cada vez es más frecuente encontrar gente joven en la tercera o cuarta década con Parkinson. ¿Y tiene un porqué esto, Fabián? En realidad el Parkinson idiopático, es el Parkinson que se origina todavía por causas que desconocemos, no. Ajá. Pero sí hay ciertos cuadros similares al Parkinson, y esto se ha visto mucho en Estados Unidos, secundarios a el consumo de ciertas drogas como es el crack. Hay una población enorme de pacientes que tienen síntomas claramente parkinsonianos secundario a esta cuestión. Pero lo que realmente a nosotros nos ocupa es el Parkinson como enfermedad, y esa enfermedad hoy por hoy se sabe que es por la pérdida de ciertas células del sistema nervioso que producen una sustancia que es la dopamina. Cuando se reduce la dopamina, aparecen los síntomas que claramente marcan la enfermedad, que son los que habitualmente la población conoce. El temblor es un temblor de reposo, el paciente está quieto pero presenta un temblor que puede ser de una mínima magnitud hasta un temblor que le impide llevarse un vaso a la boca, que le impide escribir. El otro síntoma característico es la lentitud en los movimientos. Esto se llama bradiquinesia. Esta lentitud en los movimientos se demuestra por el paciente que camina a pequeños pasos, le cuesta avanzar. Y el otro gran síntoma es la rigidez, una contractura muscular característica del Parkinson que también enlentece y perjudica toda actividad funcional. Esto es lo que característicamente uno observa en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y es una enfermedad temida realmente, ¿no? Porque quizá en la familia hubo un antecedente y bueno, las otras generaciones están pendientes, ¿lo tendré yo? Es verdad, es verdad. Es muy temida y lamentablemente más de lo que debería ser. Uno tiene que demitificar un poquito el tema de lo que implica el Parkinson. Hoy por hoy, la cantidad de estrategias terapéuticas, fundamentalmente las nuevas drogas que aparecen día a día, generan la posibilidad de controlar los síntomas del Parkinson de una manera fabulosa. Y en aquellos casos en los cuales la medicación es insuficiente o lamentablemente produce lo que conocemos como efectos adversos, la posibilidad de una cirugía se plantea como algo razonable. Es que eso preguntaban, dicen, ¿todos los Parkinson se pueden operar? Definitivamente no. Definitivamente los Parkinson que no responden a la medicación o generan la medicación, lo que se llaman movimientos involuntarios, son pacientes que toman la medicación y al poco tiempo, a los minutos, comienzan con movimientos de todo el cuerpo que inclusive llegan a una magnitud que los hace caer de la silla. Hay una película muy interesante de Robert De Niro que se llama Despertares, que muestra claramente las dos etapas, la etapa de los pacientes antes de la aparición de este medicamento mágico que es la levodopa, cómo estaban postrados sin poder moverse, luego la aparición de la levodopa y algo realmente fabuloso, cómo empezaban nuevamente a caminar, a hacer una vida normal, y luego de unos años, cómo este fármaco ha demostrado también tener estos efectos adversos que son los movimientos involuntarios. En estos pacientes la cirugía es razonable para ser considerada. Eso te iba a preguntar, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la cirugía? Básicamente la cirugía consiste en interferir con las estructuras del sistema nervioso
que son las responsables de provocar los síntomas del Parkinson. Concretamente, núcleos muy pequeños, en este caso el núcleo subtalámico o el globo pálido interno, que son grupos de neuronas que funcionan incorrectamente en la enfermedad de Parkinson, y bloquear su actividad mediante diferentes estrategias. Una estrategia que se utiliza desde hace muchísimo tiempo es lesionar ese núcleo mediante una coagulación del núcleo, o técnicas mucho más recientes de un par de décadas, que es la estimulación con marcapasos, muy similares a los marcapasos cardíacos, que generan en ese núcleo la reducción de la actividad y controlan drásticamente los síntomas. Y, por ejemplo, eso en una primera operación, ¿el paciente tiene los resultados o puede ir a otra operación? O sea, se hace en una sola etapa. Básicamente la cirugía es una única cirugía. Consiste en forma concreta, primero en la buena selección del paciente. El paciente tiene que ser seleccionado por su neurólogo. El neurólogo tiene que definir que ya se ha agotado la etapa farmacológica. En ese caso se evalúa, se decide la estrategia, se realiza un estudio muy específico de resonancia magnética, cada medio milímetro, se identifica concretamente el núcleo que está afectado y mediante una técnica de registro se coloca este pequeño electrodo que tiene menos de 1.2 milímetros de diámetro en el núcleo que está afectado. Cuando uno prende el estimulador, a veces hasta los resultados parecen mágicos, porque el paciente tiembla y al prender el estimulador deja inmediatamente de temblar. Esto depende, vuelvo a repetir, de una correcta selección del paciente y de una cirugía llevada a cabo también en forma razonable y lógica. Bien, la pregunta del millón y la última, por ejemplo, ¿las obras sociales están cubriendo esta operación? Absolutamente, absolutamente, pero más aún, no solo las obras sociales, sino hoy por hoy también el Estado ha visto los beneficios de este tipo de terapia y está ayudando a aquellos pacientes también indigentes en este aspecto. Bien, hacia el final del programa me vas a contar cómo está funcionando CENIT, ¿te parece? Pero con mucho gusto.